Hola, vamos a ver en el día de la fecha la temática correspondiente a la unidad número 2 de las escuelas criminológicas, primera parte, lo que tiene que ver con las escuelas clásicas y positivas fundamentalmente, dejando para luego, en las clases subsiguientes, todas las otras escuelas más cercanas a nuestra realidad. Voy a compartir un PowerPoint al cual cuando sea subido inmediatamente al canal de YouTube que posee la cátedra, les voy a compartir a través de los grupos de WhatsApp correspondientes tanto a la Comisión 1 como a la Comisión 2 para que les sirva como guía de estudio. Igual aclaro a los efectos de una mayor claridad pedagógica de que esa parte de la bolilla está escrita por mí en el libro, con lo cual en mi clase no voy a dar nada muy distinto, pero intentar explicar con algunos ejemplos las distintas realidades de las escuelas y el por qué el punto de vista de cada una de las escuelas. También, como introducción, se me ocurrió hablar de algunos temas en particular que creo que han quedado, más allá de la clara explicación del doctor Herrera Prieto, vi a algunos alumnos que siguen objetando o dando vueltas respecto a la temática si es ciencia o no es ciencia la criminología, pero bueno, damos comienzo a la clase a partir del compartimiento de la pantalla. En primer lugar, quiero que quede claro algo que lo venimos estudiando desde siempre, que es la seducción que tenemos los seres humanos por el delito. Por lo general, tanto en series de televisión como en las películas más vistas, más taquilleras, por lo general tienen condimentos, cuestiones que hacen a la cuestión criminal. Y por lo general, como enseña la doctora Tita Prieto en su libro y enseñaba siempre en cada una de sus clases, siempre nos acordamos de los delincuentes y muy pocas veces de las víctimas. O sea, recordamos al asesino, recordamos al ladrón, recordamos al estafador y no recordamos quién fue la víctima de ese homicidio, quién fue la víctima de las estafas, quién fueron cada una de las víctimas del robo. Y bueno, cuando abrimos el diario, o hoy por hoy ya la tecnología hace que cada vez menos abramos los diarios, pero cuando entramos a los sitios, por lo general nos dirigimos a la parte policial. La parte policial en líneas generales es lo más leído en los diarios a nivel no solamente local, sino a nivel internacional, nacional, etc. Lo que nos vamos a preguntar a lo largo de todas y cada una de las clases que vamos a tener es qué es ser delincuente, qué es el delito, si nace o se hace delincuente, como consideraban los clásicos o los positivistas, ya vamos a ver, depende de cuál es la postura que tengamos, vamos a tener una u otra respuesta. Si el delito es un concepto que construido por la sociedad o es un concepto que viene de Dios o un concepto que se mantiene en todo tiempo y lugar, como lo veremos luego en la bolilla 4. ¿Para qué sirve el sistema penal? ¿Para qué sirve el derecho penal? Y muchas veces, y ayer mismo en una clase en donde muchas veces, y es muy frecuente que confundan el sistema penal con el derecho penal, dos cosas completamente distintas. Y les adelanto, cuando nosotros efectuamos una crítica, porque somos en línea general una materia, o mejor dicho, una cátedra enrolada dentro de una línea de criminología crítica, no criticamos al derecho penal, porque en principio el derecho penal no hay que criticarlo, se critica al sistema penal, a un sistema penal imperante en una determinada época, y hoy por hoy deberíamos criticar o criticamos al sistema penal actual, por diversas razones que no vienen al caso de
para hablarlo hoy, pero sí posiblemente en cualquier conversatorio que vayamos a organizar. También iremos viendo si la prisión existió siempre, si sirve la prisión como pena, cuál es la finalidad de la pena, si la que dice la Constitución o la que muchas veces dicen los medios de comunicación, si esa finalidad es preventiva, vindicativa, resocializante, y si efectivamente se cumple o no los preceptos o mandatos constitucionales. ¿Cuál es el rol que debe tener la víctima? Si la víctima debe intervenir en el proceso penal y si debe intervenir dentro del sistema penal, fundamentalmente en la creación de normas o luego en la etapa de la ejecución de la pena, es decir, cuando ya el presunto delincuente deja de ser presunto y pasa a ser delincuente y ese procesado deja de ser procesado y pasa a tener una condena firme, debiendo cumplir una pena para, en principio, conforme lo establece la Constitución, para resocializarlo. Y una de las preguntas que ustedes han visto en la clase de la bolilla 1 con el doctor Herrera Prieto, si debe la criminología legitimar el sistema penal. Esa pregunta, no tiene una única respuesta ni una respuesta válida. Depende de dónde nos enrolemos, en qué escuela criminológica o cuál ideología criminológica tengamos, será la respuesta que demos. En un examen sabemos muchas veces de que si al alumno queremos que no apruebe, le tenemos que hacer fundamentalmente esa pregunta, porque es una pregunta de una difícil respuesta o por lo menos difícil de entender. Pero a lo largo de esta bolilla 2 iremos viendo, por ejemplo, que los clásicos, la escuela clásica, mal llamada escuela clásica, pues en realidad como escuela no existió, los clásicos legitimaron el sistema, no, todo lo contrario. Criticaron el sistema penal terrible imperante en esa época, denominada una época de un absolutismo en donde los jueces eran terribles en sus decisiones, en donde la legislación no era clara y en donde el hurto de una hogaza de pan era castigada con muchos años de prisión o si no la muerte. Las ejecuciones, como iremos viendo, eran constantes por cuestiones, delitos graves. El problema era que los delitos graves en esa época, cuando hablo de época, estoy hablando del siglo XVI en adelante, por lo menos en la época en donde luego los denominados iluministas, parte de la escuela clásica, los integrantes de la escuela clásica, son los que efectúan esa crítica al sistema. Y veremos que luego habrá otra escuela, los positivistas, esta sí una escuela en donde sus tres integrantes principales eran unos predecesores de otros y formaron una escuela que caló hondo, no solamente en Italia, sino en gran parte de Latinoamérica y también en nuestro país. Ese concepto biologicista, ese concepto de una criminología biológica, es decir, en donde una persona no elegía libremente, sino una persona era delincuente por sus características fisiológicas, fundamentalmente craniológicas, representada por Lombroso. O sea, de acuerdo, dime qué cara tienes y te diré qué delito vas a cometer. O sea, se hacía una especie ya de, depende del rostro de la persona, se sabía que si la persona no había cometido un delito, iba a cometer un delito y se sabía qué delito iba a cometer. La verdad, una completa locura, pero bueno, un sistema que imperó en una determinada época y tuvo amplia cabida a lo largo de la criminología a nivel mundial, que luego eso fue desencadenando y concluye o termina en el nazismo. Y lo que se conversaba un poco en la primera de las clases es ¿qué es la criminología? Bueno, ya lo explicó con claridad el doctor Herrera Prieto, pero vemos que a lo largo de la materia vamos a ver cuáles son los distintos factores que inciden que una persona delinca. Si esos factores, como lo decían los positivistas, tienen que ver con cuestiones de nacimiento, tienen que ver con cuestiones faciales,
con cuestiones genéticas, sí tienen que ver cuestiones climáticas. Muchas veces se dice que el clima de una determinada nación influencia en una determinada sociedad para que delincan de una determinada manera o no. Tienen que ver con factores históricos, factores climáticos, pero esencialmente con una mirada más del siglo XX, siglo XXI, podemos saber de que fundamentalmente la delincuencia surge a partir de factores sociales. Nadie nace delincuente, sino que el delincuente se va haciendo, tiene que ver fundamentalmente con la asociación que uno posea, cómo ha sido formado por su familia. Digamos, no hay un único factor. Ya vamos a ver a lo largo de la materia y fundamentalmente cuando estudiamos las distintas bolillas 2 y 3, veremos que no hay ninguna escuela que tenga la respuesta asegurada, sino que tiene que ver con una serie de factores que hacen que una persona delinca. Como de la misma manera, la influencia que pueda tener el medio, la influencia que tiene la familia o la influencia que pueden tener los grupos sociales, los amigos, el club de fútbol, los clubes sociales, el boliche o las amistades en general, no necesariamente tienen la misma influencia en una persona o en otra. También tienen que ver con la personalidad, tienen que ver con la crianza, la templanza que cada una de estas personas posea. Estudiaremos también cuál es la reacción social que tiene la sociedad ante el delito. ¿Cuáles son las conductas consideradas delito para una determinada sociedad o no? Eso lo vamos a estudiar con profundidad en la bolilla 4. No todas las sociedades reaccionan de la misma manera. Tendremos una sociedad en donde ante un homicidio se da otro homicidio como la pena de muerte, mientras que países como el nuestro, un homicidio, el peor de los homicidios, se lo condena con la prisión perpetua, que hoy en la República Argentina es 35 años. Mientras que hay sociedades, en principio más evolucionadas que la nuestra, en donde, por ejemplo, en Noruega, la pena máxima, el peor de los crímenes, se lo condena con 21 años, solamente superado por el delito de genocidio, es decir, la procura de desaparecer de todo una extirpe o de toda una raza o todo de un determinado pueblo, y castigados, según el derecho penal internacional, con el máximo de pena de 30 años. Con lo cual, ustedes, si lo leen al doctor Zaffaroni, va a ver de que él manifiesta que en el derecho penal argentino ninguna pena, en principio, debería superar los 30 años. Pero es un tema que da para otra clase. Parte de la criminología, si bien es una materia aparte, es la penología, es decir, el estudio de las penas, donde lo profundizaremos, lo veremos en la bolilla, fundamentalmente en la bolilla 7. La victimología, que es parte también, una hermana de la criminología, la veremos en la bolilla 5 y en la bolilla 6, en donde esa mirada que siempre se efectúa al delincuente, acá en la victimología se deja la cámara enfocar al delincuente y a los factores que llevaron a esa persona a la comisión de ese hecho delictivo para mirar a la víctima. Cuando hablamos de víctima, fundamentalmente, para poder establecer cuáles son los factores que llevaron a una persona a delinquir, también tiene que ver de qué víctima se trata, porque cuando hablamos de los homicidas seriales, no matan a cualquier persona, matan a determinado tipo de personas. Y en la victimología nos vamos a enfocar fundamentalmente en dos grupos vulnerables, lo que son las mujeres, el hoy denominado femicidio, mientras que el segundo de los grupos es el grupo de los niños. El homicidio de los niños o los abusos sexuales en la infancia son uno de los problemas más difíciles de abordar y algo que lamentablemente en nuestro país no hay estudios meticulosos y serios sobre la materia. Todos estos elementos, todas estas temáticas
son elementos de estudio de la criminología. Por eso cuando un alumno en clase de la bolilla 1 preguntaba si efectivamente era ciencia o no, y sí, indudablemente la criminología es una ciencia, más allá de que siga existiendo algunos, algunos detractores y dicen de que no, la criminología no es una ciencia. Primero, muchas veces se confunde la criminología con la criminalística, cosas que no tienen nada que ver una con otra, ya lo vamos a ver en detalle en otras clases, mientras que la criminología con claridad tiene un sujeto, un objeto de estudio y una causa y un método de estudio. ¿Cuál es ese método de estudio? Ya lo dijo el doctor Herrera Prieto, es método inductivo-deductivo, de cuando, por ejemplo, en el femicidio tenemos que estudiar el por qué muere, por qué se mata a la mujer, por qué el hombre mata a la mujer, cuáles son esos factores. ¿Quién mata? Mata el hombre, el macho. ¿Por qué mata a la mujer? ¿Cuáles son los factores que hacen? Bueno, serán muchos los factores, pero eso está estudiado. ¿Cómo se estudia? Y justamente cuando se ve que hay un número reiterado de casos en donde el hombre, por nuestra cultura machista, por lo que el colectivo del feminismo denomina de buena manera el patriarcado, justamente, el patriarcado tiene que ver en muchos casos del por qué el hombre reacciona violentamente. De la misma manera que cuando se dice por qué la mujer no delinque de la misma manera que el hombre, también tiene que ver con cuestiones, con pautas fundamentalmente culturales. A nosotros nos han educado para ser los hombres de la casa, para ser los machitos, para reaccionar ante una agresión o ante una ofensa, cosa que la mujer no necesariamente lo tiene que hacer de la misma manera, cada vez menos, pero el hombre, de la misma manera que durante el comienzo de la humanidad, desde el hombre de la caverna, el hombre, al ser más fuerte físicamente, era el que salía a cazar, al proveer, digamos, salía del domus, de la casa, de la caverna, en busca de la provisión de alimentos. Bueno, durante muchísimos siglos el hombre, el macho, es el que debe proveer el alimento, hoy denominado el sueldo, va en procura del sueldo. Y cuando no existe un sueldo y no existe una forma de trabajo, existe muchas veces formas ilícitas de proveerse de esos alimentos, que es el robo, que es la estafa, la extorsión o cualquier tipo de delitos, que por lo general es cometido por el hombre, porque recae culturalmente sobre el hombre la manutención de la familia. Todo esto nos ayuda, y eso no es objeto de estudio del derecho penal, porque como lo hemos visto y lo veremos, son dos objetos totalmente distintos. Al penalista le interesa una cosa, mientras que al criminólogo le interesa lo contrario. Ya lo vamos a ver en detalle dentro de unos minutos. Y otro de los elementos que no hay que perder de vista son los medios de comunicación. Cuando abordemos luego las bolillas más avanzadas, bolilla 8 y con más claridad la bolilla 10, vamos a ver cuál es la incidencia de los medios de comunicación respecto a la temática del delito, de la sensación de inseguridad que existe, pero sí la inseguridad es potenciada por los medios de comunicación, con muchas veces los medios de comunicación no solamente comunican, sino bajan línea. No, cuando ponemos un determinado canal y nos cuenta una determinada noticia, esa noticia no necesariamente es una noticia objetiva. Veremos de que a veces leemos en el diario, vemos una noticia en la televisión y la vemos 20 veces. Cuando la vemos esa noticia 20 veces, un homicidio, lo escuchamos 20 veces, terminamos sintiendo de que no hubo una muerte, sino 20 muertes. De la misma manera, muchas veces los medios de comunicación nos informan sobre determinados hechos de una manera tendenciosa, de acuerdo a si a ese hecho delictivo es cometido por alguien de clase baja, se pone no presunto delito, como si fuera como si cuando se detiene una persona de clase baja, se dice, detuvieron al violador de Micaela. Bueno, cuando por lo menos los principios penales indican de que una persona
no es culpable hasta que un juez así lo determine y esa sentencia adquiera firmeza. Y no es una ocurrencia nuestra por ser garantistas, es porque lo establecen las leyes, lo establece la Constitución y los tratados internacionales. Y esa forma de tratar las noticias por parte de muchos medios de comunicación no es gratuita. Tienen condimento ideológico y muchas veces tienen un desconocimiento. Por eso desde la cátedra siempre bregamos porque los comunicadores por lo menos tengan una formación en cuanto al derecho penal y a la criminología. Lo hemos realizado, hemos hecho cursos con periodistas para que los informadores efectivamente informen y no todo lo contrario, como muchas veces sucede, desinformen. Hay verdades reveladas que no son ciertas, que a medida de que vayamos transitando en la materia nos vamos a adentrar en cuáles son esas verdades a medias, que en definitiva una verdad a media también significa una mentira. Y como les decía precedentemente, vamos a ver que no es lo mismo la criminología que el derecho penal. Ya lo dijo el doctor Herrera Prieto, pero me gusta graficarlo en mis clases y ante un hecho criminoso, ante un hecho criminal, por ejemplo, la aparición de un cuerpo en un homicidio, un cuerpo en donde, no sé, completamente ensangrentado, sabemos que no se trata de un suicidio, una persona muerta por 20 puñaladas, indudablemente no se trata de un suicidio. Supongamos, acá hay dos actores, el homicida y la víctima, y una escena criminal. En esa escena criminal, donde tendremos un muerto únicamente, no sabremos quién es el victimario, o quizás sí, porque ha sido detenido en esa escena, tendremos una doble mirada, la mirada del penalista y la mirada del criminólogo, que parecen ciencias hermanas, pero le diría que con una mirada completamente distinta. La mirada penalista, al penalista no le interesa, salvo la mirada del juez al momento de la fijación de la pena, pero al penalista no le interesa el pasado. A partir del hecho delictivo le interesa la determinación normativa de ese hecho, es decir, el encuadramiento, si ese hecho indudablemente se va a transformar en un homicidio, es decir, que es acción típica antijurídica y culpable. Bueno, cada uno de esos puntos, si existió culpabilidad, si ese hecho encuadra en un tipo penal, y finalmente, ¿cuál es la pena a aplicar? Es decir, desde el momento en donde se produce el hecho para adelante hasta la imposición de una pena y posteriormente la ejecución de esa pena. No se ocupa fundamentalmente del derecho penal, sino la penología, que es otra de las ciencias hermanas del derecho penal, pero se ocupa ya de la ejecución de esa pena, de la resocialización de esa persona. En tanto que el criminólogo, por el contrario, parte de ese hecho delictivo y procura el estudio del pasado, esa mirada no futurista, sino retrospectiva. Procura mirar al pasado. ¿Y qué de ese pasado? Indudablemente el estudio de cuáles fueron las causas individuales y sociales que llevaron a esa persona a delinquir. Y lo vemos muchas veces en los delitos sexuales o el ejemplo que les daba del femicidio. Muchos de los factores que llevan a un hombre a matar a la mujer y muchos de los factores que llevan a los abusadores sexuales a cometer abusos sexuales, fundamentalmente a menores, tienen que ver con traumas de la infancia, tienen que ver con cuestiones cerebrales o cuestiones que hacen a su historia, a cuestiones de su psiquis, cuestiones de su pasado. No quiero hablar de ningún tipo de enfermedad, sí, pero cuestiones de patológicas, cuestiones no del orden neurológico, porque
no se habla de ningún tipo de inimputabilidad, pero sí vemos en líneas generales, y eso lo establece estudios antropológicos y estudios de psicoanálisis, que muchas veces los abusadores sexuales tienen que ver con cuestiones psicológicas asociadas a su infancia. Por lo general los abusadores han sido abusados o tienen un determinado trauma. Entonces, la óptica criminológica es determinar qué llevó a esa persona o qué lleva al delincuente a cometer esos hechos. ¿Pero para qué? Justamente para luego prevenir esos hechos. De la manera en que podamos estudiar, y para eso nos servirá la observación, para eso nos servirá la estadística, para determinar que cuando son determinadas conductas reiteradas, podremos estudiarlo al hecho y podemos entender qué es lo que lleva o impulsa a una persona a reaccionar de determinada manera y poder prevenir la comisión de determinados hechos de acuerdo a un estudio sobre la personalidad de cada uno de los potenciales ofensores. Cuando, por ejemplo, vemos no sé si ustedes recuerdan el caso de Wanda Tadei, esa mujer que muere quemada en manos de su pareja, el baterista de Callejeros. Vamos a ver que a partir de ese homicidio y de esa forma de matar, es decir, quemar a su pareja viva, se han sucedido lo que se conoce en psicología forense como el síndrome del copycat, es decir, la forma reiterada de matar. ¿Y por qué? Porque, como decía el doctor Herrera Prieto y nos enseñaba la doctora Prieto, muchas veces, de la misma manera que no se informan los suicidios en nuestro país y a nivel mundial, porque existe psíquicamente, de manera inconsciente, una reiteración de hechos. Cuando uno se entera de un suicidio, se tiende a copiar muchas veces esos comportamientos. A veces con el tema del femicidio podría pasar lo mismo. Digo podría porque entiendo yo de que sí existe algún factor que lleva al hombre a copiar o a reproducir muchas veces la forma de matar cuando se da un comportamiento de este tipo, es decir, el macho reacciona ante una ofensa o una presunta ofensa de su víctima que lo lleva a violentar y terminar muriendo, o terminar, mejor dicho, terminar con la vida de su pareja. ¿Por qué lo hace? Bueno, existen algunos factores estudiados de manera bastante seria, pero lo podemos profundizar luego en algún conversatorio. Pero esa es la mirada del criminólogo, no el para castigar, sino la mirada desde el momento del hecho, intentando explicar o entender el por qué, cuáles fueron los factores que llevaron a ese sujeto a cometer el hecho, y de la mirada también de la víctima. Muchas veces, ¿qué hizo esa víctima o cómo es el comportamiento de esa víctima que llevó al victimario a comportarse de esa manera? En esto, una aclaración para que no se malinterprete: esto no significa desde ningún punto de vista establecer responsabilidad alguna en la víctima, pero sí lo vamos a estudiar en la criminología, siempre lo que se denomina la pareja criminal, el incubo y el súcubo. Muchas veces hay muchas mujeres, y digo mujeres porque por lo general los abusos físicos son cometidos a las mujeres, tienen como víctima las mujeres y como victimarios los hombres, no solamente por un rol en la sociedad, sino por la mayor fuerza que éste tiene sobre aquella, sino también en esa pareja criminal en donde muchas veces las mujeres, algunos tipos de mujeres se preguntan, ¿por qué siempre a mí me tocan hombres violentos? No, tiene que ver con cuestiones psicológicas y cuestiones de que en muchos casos mujeres maltratadas
hacen de manera inconsciente que el hombre reaccione, pero tiene que ver con cuestiones de autoestima, cuestiones en donde el Estado debe intervenir en pos de proteger a esa mujer y entender de que debe valorarse por sobre todo. Vuelvo a insistir, esto desde ningún punto de vista significa entenderlo a la situación o suponer de que esa situación es normal, sino entender el qué llevó a esa mujer a ponerse como rol de víctima y por qué el sujeto reacciona de manera violenta. Intentar romper justamente ese círculo vicioso de mujer golpeada y el hombre golpeador, que muchas veces comienzan con lo que se denomina celopatías menores, revisión de celular, y muchas veces termina con un femicidio. A partir del hecho de que desde una mirada criminológica o antropológica entendamos los determinados comportamientos del hombre celoso y la mujer víctima, vamos a poder empezar a prevenir muchas veces esas conductas y evitar los femicidios. ¿Y quién es delincuente? Bueno, indudablemente el delincuente ha variado de acuerdo a las épocas, ha variado a lo largo de la historia, y a lo largo de la historia nosotros por lo general tendemos, lo van a ver en detalle en la bolilla 3, una de las escuelas era el labeling approach, que es el etiquetamiento. Nosotros nos encanta poner etiquetas a los seres humanos, nos encanta etiquetar. Por lo menos en mi época de estudiante, el que yo soy egresado del gimnasio, al que no se le ponía un apodo no existía. Y está el cheto, el langa, el paloma, el tonto, el decir el gordo, el narigón, el orejudo, el villero, el flogger, de acuerdo a determinadas características corporales o determinados comportamientos o determinada clase social, si vivimos en un country, si vivimos en un barrio norte, si provenimos de la bombilla, suele o solemos etiquetarnos. Y por lo general, de acuerdo a nuestro color de piel, de acuerdo a cómo estamos vestidos, un piropo que reciba una mujer, que desde todo punto de vista es desubicado, pero depende de quién venga, tal vez sea un piropo o sea un acoso. Y no importa de dónde venga, pero por lo general ustedes verán en pantalla, y si yo les preguntara cuál de estos personajes es un delincuente, ustedes seguramente al chico morocho, al de la gorra de Lacoste, será el que digan que es el villero. Mientras que al flogger, al chetito o al chico vestido o delineado con una onda dark, será el segundo que puedan llegar a discriminar. Pero eso tiene que ver muchas veces con pautas que tenemos discriminatorias, que las tenemos porque estaremos influenciados en el medio en que nos movemos. Muchas veces esas pautas están erradas y muchas veces esas pautas nos llevan a equivocarnos o a tener conceptos completamente discriminatorios. Cuando tenemos una determinada vestimenta de una persona, determinada forma de peinarse, de vestirse, cuál es el celular que utilizamos, cuál es la marca de remera que usamos o el pantalón, podremos determinar muchas veces si ese chico es cheto, los salteños le dicen cholo, nosotros al cholo le decimos villero, pero independientemente, muchas veces un iPhone nos da una determinada pauta social, una determinada pulsera nos establece si una persona está o no está en onda, pertenecer a un determinado club de rugby nos va a establecer si somos pro o no somos pro, si tenemos determinadas características de vestimenta o nuestro color de piel o nuestro color de ojos o los lentes que usemos,
nos determinará si somos de un lado o del otro. Cuando digo de un lado o de otro, estoy hablando puntualmente de los buenos o de los malos. Cuando acá no hay buenos y malos, sino hay seres humanos que, buenos o malos, no tienen que ver con cómo nos vistamos, de qué colegio venimos, si vivimos en un country o una villa de emergencia, sino directamente, pura y exclusivamente, de cómo es nuestro comportamiento social. De la misma manera que a veces una gorrita, un determinado corte, una forma de teñirse, o el cómo caminar, el cómo expresarse, va a establecer de que pertenece a una determinada condición social. Algunos dirán negro cabeza, choriplanero, planero, o cualquier epíteto denostativo que suele utilizarse de manera discriminatoria. Mientras que el quién es quién nos va, si nos llevamos por una visión generalmente lombrosiana, nos vamos a equivocar. Y los podemos ver que vemos esta imagen, cómo ha ido evolucionando este joven norteamericano de una familia bastante pudiente. Y si yo les digo cómo termina la vida de esta persona, termina ganando un premio Nobel o termina preso, termina preso. Es uno de los criminales más recordados de la vida norteamericana, el denominado Una Bomber, Kaczynski, genio, con un coeficiente intelectual muy superior a la media norteamericana, doctorado, que dejó todo y se fue a vivir a una cabaña en el medio de la nada y comenzó a mandar bombas, ¿no? Pequeñas bombas, cartas bombas, a grandes directivos de distintas empresas, en donde muchos sufrieron grandes daños corporales, mientras que produjo varias muertes. Durante muchísimos años fue uno de los hombres más buscados de Estados Unidos. Si nosotros nos llevamos por cuál es su rostro, blanco, ojos, ¿no?, dulces, terminaremos creyendo de que era un ganador de un Nobel de la Paz, un Nobel de Física, no. Con lo cual empezamos a desterrar algunos conceptos. De la misma manera, si yo les dijera de que tienen que elegir cuál de estos tres personajes va a cometer un homicidio, ustedes podrán decir que, no sé, señalar al primero o al tercero fundamentalmente. El segundo tiene cara de ángel. Bueno, el primero es Bill Gates, el tercero Jim Morrison, mientras que el segundo, James Holmes, fue uno de los sujetos que terminó con la vida de una veintena de espectadores en el día en que se estrenaba la película Batman. Ingresó James y efectuó ráfagas de disparos con su ametralladora, matando, como les digo, a los que habían asistido al estreno de la película Batman. Entonces, vamos desterrando cada uno de las cuestiones referentes a lo que nosotros creemos de cuál es el rostro de la persona, o cuál es su vestimenta, o cuál es su cara, y vamos a ver, tal vez en este ejemplo también exactamente lo mismo. La cara más dulce es la persona que ha cometido el hecho delictivo. Justamente el del medio es Carlos Robledo Puig, mientras que el primero el Lech Walesa, y el tercero también el Una Bomber. Acá el cara, en principio, de más malo, el que podríamos suponer el delincuente, es el que terminó siendo el presidente de Polonia, completamente un ser humano reconocido, uno de los impulsores del cambio en Europa del Este, sobre todo en la última etapa luego de la caída del muro de Berlín. Y acá el último reto que les dejo antes de concluir con esta primera parte. Si les doy la opción de cuál de estas dos personas es capaz de matar a su madre,
lo vamos a conversar luego en clase, si el niño de la fotografía de la izquierda o ese rostro perdido de la derecha. Lo dejaré luego para que lo conversemos. Vamos a interrumpir por lo pronto la grabación y vamos a adentrarnos luego de este corte en la unidad que pertenece a la bolilla 2 puntualmente. Nos vemos en el siguiente video.